Bueno, sigamos. Otro tema que nos preocupa acá mucho, pero por ahí nos preocupa en todo el país, eso es la erosión. La erosión es la pérdida del suelo, eso hay que decir muy claramente. La pérdida del suelo es la pérdida de capital natural, ¿no? Porque la formación de suelo lleva mucho tiempo, es un proceso lento, es un proceso geológico, biológico, pero lleva mucho tiempo. La erosión en un evento en una de esas tormentas, nos puede llevar toneladas de suelo de una hectárea, ¿sí? Lo mismo la erosión hídrica, puede no solamente destruir el paisaje, sino también llevar muchas toneladas de suelo, que costó años, décadas o más para que se forme. Entonces, la prevención de erosión es una función muy importante del suelo, ¿no? Una cuestión, digamos, hacia ciertas propiedades del suelo que son muy importantes. Porque, por un lado, la pérdida de suelo en sí constituye una pérdida de servicios ecosistémicos y de capital natural, y por otro lado, cuando se pierde suelo, ¿no?, se disminuye el espesor del horizonte A y eso degrada de por sí la fertilidad del suelo y muchos otros servicios ecosistémicos más, ¿no? Digamos, todo lo que es la posibilidad de producir, digamos, todos los servicios de provisión se comprometen mucho en esa situación. Por otro lado, fíjense, la erosión hídrica, por ejemplo, puede causar muchísimos daños a infraestructuras nuestras, a las rutas, al puente, llenan las represas, tapan las vías navegables. Esos son problemas que emergen de un problema que se originó en el suelo. Lo mismo la erosión eólica. Las partículas finas que se emiten, las PM10, que son las más grandes y las más chicas del polvo eólico, pueden causar mucho daño a la salud de las personas. Y además, digamos, Mariano Méndez y otros lo publicaron hace poco, pueden tener, según de dónde proviene ese polvo, puede tener altísimas concentraciones de herbicidas. Y eso lo respiramos. Entonces, todo esto, la erosión, es por ahí lo vemos como un evento único. Pero por lo general, suelos que están mal manejados, que están sin cobertura, que están compactados, que no tienen estructura, emiten polvo siempre. Y polvo que tiene esas características. Entonces, prevenir esta erosión es un servicio ecosistémico fundamental. Y ahí volvemos a las raíces. Las raíces forman agregados. Cuando ustedes sacan una planta del suelo, si está suelto, ven que las raíces están atrayendo las partículas minerales y las aglomeran y forman, porque es la rizósfera, el ambiente del suelo donde hay más microorganismos, más actividad, y ahí se forman y se estabilizan los agregados y con eso se forma la estructura. Entonces, otro motivo por el cual tenemos que asegurar que haya raíces en el suelo. Bueno, esto muchos de los que están escuchando probablemente lo han visto demasiadas veces, que los procesos de toda la problemática de las inundaciones es una falla en el servicio ecosistémico inherente al suelo, que es justamente que regula las inundaciones. Cuando vemos las cosas que, digamos,
áreas del paisaje que se inundan, ahí siempre hay alguna falla en lo que es el sistema suelo. Y ahí ustedes ven que puede haber opciones. Esto es convencional y esto es directa con cultivos de cobertura. Y volvemos al mismo tema que hablamos antes. Donde hay cobertura, donde hay raíces durante todo el año, donde hay agregados, estructura y macroporos, el agua que cae infiltra y no se acumula en la superficie. Entonces, con eso aseguramos este servicio ecosistémico del suelo de regular las inundaciones. Cuando el suelo está así, ya no tiene la capacidad de regular, porque toda su funcionalidad, todo el sistema poroso que debe tener para eso, está destruido. Fíjense, no tiene macroporosidad en superficie. Y con esto, digamos, tenemos esos problemas conocidos, que hay un ascenso de la napa freática, que hace que el agua freática llegue a la superficie, ¿no? El efecto de evaporación, el agua evapora, ¿y qué queda en la superficie? Generalmente, al ser salinas nuestras napas regionales acá, queda sales en superficie. Entonces, no solo por el hecho de que el suelo no puede regular las inundaciones, agravamos la situación, porque al no poder regular las inundaciones, hay un ascenso de las napas, o hay falsas napas, en muchos casos no son las propias napas, sino que son falsas napas colgadas sobre una zona compactada, que hacen que se produzca este proceso, y solamente cuando reducimos los procesos de evaporación con vegetación, como acá, podemos frenar esos procesos de salinización, de la llegada de las sales a la superficie del suelo. Pero fíjense qué es lo que vemos. Vemos que este proceso se hace cada vez más importante. Tenemos napas muy cercanas a la superficie, tenemos ascenso de sales solubles a la superficie del suelo, pero los pocos solubles que se acumulan en el perfil del suelo y agravan esa situación. Hacen más difícil que el agua infiltre. Entonces, en vez de pensar en estrategias de mejorar esa situación, el actual uso y las actuales digamos, formas de cultivar y producir hacen que el suelo pierda sus propiedades y cada vez va a ser más difícil recuperar esa capacidad de regular las inundaciones. Y cuando se inunda y se saliniza el suelo, también perdemos muchísimos servicios, perdemos grandes áreas que son inutilizadas para la producción de alimentos y de fibra o lo que sea. Entonces, todo esto, verlo en un contexto y una escala temporal y en un contexto de valores, digamos, ¿esto qué valor tiene? Bueno, sigamos con otro aspecto, el hábitat para los microorganismos. Cuando hablamos de hábitat, estamos hablando de un lugar físico, es como la casa con sus habitaciones. La casa con sus habitaciones de los microorganismos es el sistema poroso del suelo. Los microorganismos viven en poros que tienen un diámetro mayor a 13 micrómetros, ¿sí? Los más pequeños, los poros más pequeños no son accesibles para el promedio, pero en general, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos?
digamos, esto ya es un tamaño mayor que los mesoporos. Necesitamos macroporos para que los microorganismos tengan su hábitat. ¿Sí? ¿Se entiende? En los poros donde tenemos el agua almacenada, que siempre decimos el agua útil está en los poros de 0,2 a 10 micrones. Ahí no hay microorganismos. Están en los macroporos. Entonces, fíjense que esto es otra vez de una tomografía computada, de ver los microorganismos y su relación, acá en verde lo que se ven los poros. Y esta señora, digamos, este grupo de gente, estudió qué pasó con la materia orgánica que está en poros, que son de este tamaño, accesibles para los microorganismos, que de estos hay poros que están conectadas con la atmósfera, que son los que están en azul, y que otros, que se ven acá en un color beige, que no están conectados con la atmósfera. Como veían en la otra imagen, que hay compuestos orgánicos, materia orgánica particulada, que dice que decimos que está excluida dentro de los agregados, que no hay acceso para los microorganismos que pueden llegar a esos compuestos. En cambio, en los poros que están con un diámetro mayor de 13 micrómetros, ahí sí pueden llegar. ¿Y qué es lo que vemos? En los poros conectados, acá en azul, la pérdida de materia orgánica particulada es mucho mayor que en los poros que no están conectados. Esto me dice que hay materia orgánica protegida, físicamente protegida, en los poros que no tienen conexión a la atmósfera, porque los microorganismos no pueden acceder y tampoco hay intercambio de gases como para que pueda seguir la actividad microbiológica de una forma normal. Entonces, esa materia orgánica físicamente protegida dentro de los agregados, cuando se rompen los agregados, puede ser mineralizada toda. Y esto ocurre cuando se ara un potrero, ¿sí? Esto es porque siempre vemos que hay una explosión de emisión de gases, ¿no? Cuando medimos respiración, por ejemplo, cuanto más disgregamos el suelo, cuanto más refinado está, mayor va a ser la respiración microbiana. ¿Por qué? Porque todo este material que estaba protegido dentro de los agregados se hace accesible de repente. Entonces, ¿qué otra cosa podemos sacar de acá? Que en suelos donde no hay macroporos, no hay accesibilidad a ese sustrato que está en los poros donde pueden llegar los microorganismos, tampoco hay sustratos para los microorganismos. Entonces, es que en los suelos muy compactados, donde hay poca conectividad entre los poros y donde hay pocos macroporos, solamente por el hecho de contar con pocos poros del tamaño adecuado, los microorganismos pasan a dormancia, porque no tienen acceso al sustrato. Bueno, esto es algo que hizo Ileana Frazier para su tesis, que nos interesaba ver un poco qué es lo que define la diversidad de los microorganismos en el suelo. Es solamente una fotografía, digamos, de lo que vimos, cómo actúa la relación entre carbono y nitrógeno, el tipo de cultivo que usamos como cultivo de cobertura sobre las poblaciones microbianas. Y lo que vimos, a pesar de que las diferencias por ahí son pequeñas, pero donde hay una leguminosa
en combinación con una gramínea, por lo general la diversidad es mayor. Esto tiene que ver con lo que les decía antes. Los microorganismos requieren tanto carbono como nitrógeno y en una relación muy estrecha. Por eso les da mejores condiciones de vida y actividad cuando le damos sustrato que ya tiene el nitrógeno. Fíjense, en el tratamiento de cultivo de cobertura de centeno fertilizado, la diversidad disminuyó. Esto fue demostrado en la bibliografía. Hay varios artículos que hablan de que cuando hay una historia larga de aplicaciones de nitrógeno como fertilizante, la diversidad biológica del suelo disminuye. Esto se ha observado en muchos países, en muchos sistemas diferentes. Bueno, ¿y para qué necesitamos la actividad biológica y la diversidad de estos organismos? Para el ciclado de nutrientes, para que haya provisión de todos los nutrientes que requieren nuestros cultivos para producir rendimiento adecuado. Entonces, lo que estamos viendo es que cuando hay suficiente carbono en el suelo, la respiración de los microorganismos responde a ese carbono. Obviamente es una relación que tiene un cierto plató porque está limitado por la cantidad, digamos, de la capacidad de respiración y actividad que tienen los organismos. Pero hay una relación directa entre la disponibilidad de carbono, de sustrato, y la actividad. Y hay una relación también directa entre la cantidad de carbono que hay en un suelo y la cantidad de biomasa microbiana que tiene ese suelo. ¿Sí? Entonces eso lo podemos manejar. Sabiendo esto, nosotros podemos manejar y mejorar la actividad de los microorganismos. Y esto afecta, digamos, hablemos del macronutriente más importante, afecta directamente la disponibilidad del nitrógeno. Entonces, si favorecemos la actividad microbiana con carbono y nitrógeno disponible, tenemos más mineralización y tenemos más nitrógeno disponible. Esto, y eso se sabe hoy, no compromete el secuestro de carbono. No es que cuando más se mineraliza, menos carbono se secuestra. ¿Sí? Podemos a la vez tener acumulación de materia orgánica. Eso depende de las cantidades totales que se aportan. Y bueno, y esto lleva a una cosa que con Romina hicimos un cálculo muy burdo para un congreso una vez. Llega a un cálculo muy sencillo de que lo que podemos reciclar en términos de nitrógeno y fósforo a través de la biomasa de un cultivo de cobertura representa entre 20 y 35 kilos de nitrógeno y entre 8 y 12 kilos de fósforo por hectárea, que es bastante. Y esto lo puede tomar el cultivo de renta y estos nutrientes se retienen en el sistema y no se pierden por lixiviación. El fósforo, obviamente, acá no se pierde por lixiviación, pero esto aumenta la eficiencia de uso y disminuye la contaminación. Y en eso, digamos, todo esto, digamos, favorecer el ciclado de nutrientes se traduce en una situación beneficiosa de todos los aspectos que lo analizamos. Y por eso yo lo puse así, que es un círculo virtuoso, que podemos simultáneamente ciclar y secuestrar carbono. Y esto manejar este círculo virtuoso, eso nos puede asegurar el nivel adecuado de un montón de otros servicios ecosistémicos. Entonces tenemos que asegurar el acceso a sustrato de los microorganismos
¿sí? Esto depende fundamentalmente del sistema poroso, de la estructura del suelo. Esto permite el ciclado de la materia orgánica y lo cual a su vez de vuelta favorece la estructura del suelo, ¿no? Entonces, en este círculo lo que se hace es que se mantiene la actividad biológica, la estructura del suelo, con los aportes adecuados en cantidad y en proporciones de elementos de residuos vegetales y sobre todo desde las raíces. Porque acá en la rizósfera tenemos exudados, tenemos raíces muertas que son inmediatamente accesibles para los microorganismos. Es básicamente esta idea del ciclado continuo que no se para, que nos permite mantener el suelo saludable. Bueno, otro tema que por ahí nosotros en estas regiones no hablamos mucho, pero es el tema de depuración de contaminantes. El suelo es un filtro, el suelo nos puede retener muchos elementos. Pero ustedes lo que ven acá, por ejemplo, acá esto es de cultivos de cobertura, donde medimos los perfiles de nitratos, y ustedes ven cuando se mineraliza el residuo de la vicia, tenemos altos contenidos de nitrato al metro 30, 40. Entonces, esto es una fuente de contaminación. Lo mismo en el tratamiento testigo. Fíjense que por ahí no tiene tanto nitrato, pero ya llegó a la napa. El testigo que no tiene cultivo de cobertura mineraliza durante todo el tiempo de barbecho y acumula nitrato ahí, cerca de la napa. Entonces, otra vez la idea de que el suelo es un organismo, un suelo tiene que ciclar, tiene que funcionar. Si acá le pongo algo arriba que toma esos elementos, cuando tengo centeno con vicia, los contenidos que puedo detectar cerca de la napa son muy bajos. Esto es de la zona de Balcarce. Fíjense, herbicida en el suelo. En superficie los contenidos son altísimos en la agricultura industrial donde se usan herbicidas. Obviamente esto comparado con un sistema agroecológico no tiene nada ni de glifosato ni de AMPA. Pero acá lo que ven es también la capacidad de filtrar o desactivar estas sustancias. Ya cuando llegamos a los 15 centímetros de profundidad, prácticamente estas sustancias tóxicas se han retenido por el suelo. Se han desactivado. Cuando ustedes comparan acá esto, digamos, tiene mucho que ver con el contenido de materia orgánica, ¿no? Es mucho, estas sustancias se absorben sobre los compuestos orgánicos y se desactivan ahí. Otra cuestión es usar menos agroquímicos. Nosotros sabemos muy bien que cuando aumentamos la cantidad de residuos sobre el suelo, la cantidad de maleza se reduce dramáticamente. Entonces, manejar cultivos de cobertura, por ejemplo, con el fin de controlar las malezas, es una práctica muy, muy, muy eficiente. Nosotros con 2 estudiantes el año pasado también, en una tesis, vimos que se logró un control de alrededor de 80% de las malezas con cultivos de cobertura. Fíjense, con centeno, básicamente tomamos centeno, pero fíjense, este es el testigo con barbecho y este es el centeno. Son el número de malezas. Y cuando llegamos a espigación, fíjense la diferencia que se produjo. Entonces, con esto podemos cumplir, también es una situación win-win, porque podemos utilizar un cultivo de cobertura para aumentar el ciclado de nutrientes, para mejorar
la disponibilidad de sustratos para la actividad de los microorganismos, crea poros, estabiliza agregados y controla malezas. Bueno, y el último punto que por ahí es algo también fundamental que muchas veces no lo... Sí, ¿qué pregunta hay? Miguel, te leo una pregunta que acaban de hacer. Dice, en un suelo degradado por agricultura continua, alternada con siembra directa y convencional, ¿sería beneficioso enriquecer con microorganismos activados como plantean en agroecología o solo con raíces alcanza? Textual. Sí, mira, microorganismos activados, la verdad que me parece raro. Por lo general, los microorganismos que son abundantes en los sistemas, en el suelo hay una abundancia y redundancia de microorganismos que por ahí no están activos, es cierto, están en dormancia. ¿Por qué? Porque no tienen las condiciones para ser activos. Pero en el momento que hay condiciones de hábitat, tamaño de poros básicamente y provisión de oxígeno y de provisión de sustrato fácilmente, de alto contenido energético y fácilmente degradable. Proteínas, azúcares, digamos, esa sustancia. Es decir, materia orgánica fresca, no un rastrojo de un trigo, ¿sí? O raíces, exudados de raíces. Las mismas plantas activan su rizósfera, exudan sustancias y exudan hormonas para activar determinadas poblaciones. Eso de la activación, la verdad que me parece, nosotros no podemos simular un ambiente y la interacción entre plantas y microorganismos en un ambiente suelo. Porque supónganse, yo los activo, ¿qué hago? Voy a hacer un compostaje. Yo voy a hacer un compost y tengo un montón de microorganismos. Ahora lo mezclo con el suelo y el suelo está compactado. Estos pobres bichos se van a pasar a un estado de dormancia porque no encuentran el hábitat. Entonces, la cuestión no es que yo puedo producir algo y trasladarlo al suelo. Yo tengo que producir esta funcionalidad en el suelo. Yo tengo que garantizar un sistema poroso que tenga los poros de un tamaño suficiente para que se puedan mover los microorganismos, para que pueda haber un eficaz intercambio gaseoso, que no se acumule CO2, que hay acceso al sustrato, que hay sustrato, que hay raíces que atraen a determinados organismos y los activan. Todo eso lo tengo que crear en el suelo, yo no lo puedo importar de otro lado y meterlo en el suelo y esperar que funcione. Esas son ideas como que esa es la misma creencia a las soluciones tecnológicas. Como que yo puedo hacer algo que le pongo al suelo y ya está. No, yo tengo que manejar el complejo ecosistema suelo para que se resuelva un problema. Sí, acá un comentario que hacen, cuando el sistema está degradado no hay diversidad de microorganismos, plantean monocultivos igual a monomicroorganismos, y por eso se hacía el planteo, la pregunta que te realizaba. Claro, para un segundo. Sí, lo que nosotros medimos, pero hay muchísimo ahora con las técnicas, digamos, de genómica que podemos identificar, hay muchísimos organismos en el suelo que están ahí, pero que están, digamos, en dormancia. Cuando estos encuentran las condiciones y encuentran la planta con la cual interactúan,
y las raíces que los estimulan van a pasar a ser activos. De todas maneras, en el suelo hay, digamos, una redundancia de organismos enorme. Es decir, nunca todos los que ahora podemos identificar y medir en el suelo, van a estar activos. Siempre hay mucha redundancia. Tampoco hace falta que estén todos activos. Lo que sí necesitamos es el reservorio, que es la biodiversidad, que es como es el plan B, ¿no? Cuando falla un mecanismo, ahí enganchan los otros. Bien, Sí. acá hay varios aportes. Los microorganismos están, hay que ver cómo activarlos. Lo importante Sí, es el hábitat, sí, darle las condiciones. Los microorganismos están y se multiplican rápidamente. La forma de la naturaleza para activarlos son los exudos radicales. tal cual. Sí. Y son muy específicos muchas veces. Son determinadas plantas que activan determinadas poblaciones. Y hay que buscar la funcionalidad del suelo, otro comentario que... Sí, sí, sí. Pero por eso digo, entender el suelo como un cosmos de vida es el primer paso, ¿no? No pensar que podemos, es como, también es cambiar el paradigma, ¿no? No decir, necesitamos nitrógeno, le ponemos la bolsa de fertilizante. Obviamente lo podemos hacer, pero eso no restaura la funcionalidad. Eso soluciona un problema momentáneo de una deficiencia en un cultivo, pero nunca nos puede restaurar la funcionalidad de los procesos edáficos. ¿Mm? Diversidad de cultivos y raíces contribuyen a la Tal actividad cual. microbiana y al incremento de su población. Otro comentario. Muy bien, sí, tal cual, tal cual. Claro. Bueno, ¿seguimos? Ya falta poco, falta poco. Bueno, ahora otra vez hablar del sistema poroso, porque, digamos, hay que tener claro que es lo que es la estructura del suelo, lo que son los poros, la estabilidad de los poros, que depende de la estabilidad de los agregados, que nos define, como hablamos recién, el hábitat de los microorganismos, y también nos define cómo se comporta el suelo en cuanto a su funcionalidad hidráulica. Cuánta agua puede retener, cuánta infiltra, cómo se conduce ese agua a través del perfil del suelo. Y eso tiene que ver con si se inunda o no se inunda, si hay retención de agua o no, cuánta de esa agua que hay en el suelo realmente está disponible para las plantas. Y eso un poco fue el tema de la tesis de Romina Fernández, y tomo varias cosas de ahí. Lo que, digamos, aparte de los indicadores físicos habituales que ya sabemos que nos caracterizan la funcionalidad del suelo, que voy a hablar ahora dentro de un rato, pero lo novedoso de lo que descubrimos, o descubrió Romina en su trabajo de tesis, es que la forma morfológica, o lo que muchos llaman la arquitectura de los poros, determina la infiltración de agua y la conductividad hidráulica. Y que es muy claro, poros que tienen características elongadas o irregulares favorecen ambos parámetros hidráulicos. Y los poros redondeados afectan negativamente estas características. Y cuando vemos cómo se relaciona la morfología de poros con el uso del suelo, acá tenemos el suelo en vegetación natural en negro y el agrícola en gris. ¿Y qué vemos? Que el suelo natural tiene poros elongados,
el agrícola no tiene poros elongados en ese rango de tamaño de poros. Tiene algo de poros irregulares, pero mucho menos que el natural, y tiene mucho más, casi el doble, en la forma redondeada. Entonces, esto nos dice algo, que nos dice que la proporción o la predominancia de poros de una forma redonda se corresponde a un uso agrícola, mientras en los suelos vírgenes, bajo vegetación natural, predominan los elongados irregulares. Y eso lo vemos acá arriba en el estrato superior, en el estrato medio también. Y eso se expresa sobre todo en, en los poros de 10 a 100 micrones, hábitat de los microorganismos, y también se observa en los poros aún más grandes, que son los poros de infiltración, de conductividad hidráulica, ¿no? Que acá vemos que los elongados, aún son más importantes porque se ve que en ese tamaño, en el suelo natural, hay bastante proporción de ese tipo de poros. Entonces, ¿qué nos explica? Cuando decimos, cuando se observan microscópicamente, se observan que hay una gran proporción de macroporos redondeados, sabemos que se relacionan negativamente, fíjense, casi con un coeficiente de correlación de 1 con el carbono, con la materia orgánica. Quiere decir, cuanto menos materia orgánica, más poros redondeados. Cuando más poros redondeados, tenemos menor porosidad total. Y también tenemos menor proporción de macroporos. Es decir, poros redondeados es igual a un suelo degradado. Esto tiene su explicación de cómo ocurre, es que los poros elongados y irregulares se rompen y forman esos poros de una forma más redonda. Pero lo que también se observa en los cortes delgados es que justamente las formas elongadas y irregulares se forman o son característicos porque contienen más materia orgánica, más isletas donde hay partículas orgánicas y contienen colonias de microorganismos. Entonces, funcionalmente se diferencian de los redondeados. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la provisión de agua? El suelo degradado puede infiltrar menos agua, puede ofrecer menos hábitat para los microorganismos, pero también retiene y ofrece menos agua a las plantas. Esto es el famoso IO, el intervalo hídrico óptimo, que relaciona la cantidad de agua que contiene el suelo a diferentes niveles de densidad aparente. Acá a la izquierda tenemos el suelo natural, a la derecha tenemos el suelo agrícola. Es llamativo que en el suelo natural el contenido hídrico es prácticamente no afectado por la densidad aparente del suelo. Es siempre igual. Cuando vamos al suelo agrícola y analizamos el estrato superior y medio, ¿qué vemos? A medida que aumenta la densidad aparente, disminuye el contenido hídrico. En el estrato medio, que es de los 17 a los 23 centímetros más o menos, es más abrupta aún esa disminución y llega a un 0, a un valor de densidad aparente por debajo de 1,25. Es decir,
Cuando vemos esa densidad aparente no nos preocupa mucho porque decimos, nada, no es un valor limitante. Pero sí es un valor limitante para el acceso al agua en el suelo. Porque las plantas, ese agua, digamos, a una densidad aparente de 1,25 o 1,30, por más que haya agua en el suelo, no lo pueden tomar. Eso es lo que dice. Entonces, la degradación del sistema poroso, la compactación, la deformación de la morfología de los poros, hace que por más que haya agua en el suelo, este agua las plantas no la pueden tomar. Entonces, podemos decir, llovió tanto, debería haber tanta agua en el suelo. Por ahí hay tanta agua, la medimos y decimos es agua útil, pero no es útil, porque el suelo está tan compactado que la planta no lo puede tomar. Y esto, ya ahí entramos a un servicio de provisión, los servicios ecosistémicos que tienen valor económico, valor peso dólar, porque acá ya afectamos el rendimiento, afectamos toda la funcionalidad de la producción de granos o de pasto. Bueno, y con esto llego un poco al fin y digo, bueno, es que los indicadores edáficos que hemos probado y que por lo menos para nuestra región, para los ensayos que hemos hecho, que nos funcionan para tener una idea del nivel de los servicios ecosistémicos que brinda el suelo, son estos. Carbono orgánico, acá. Biomasa microbiana, acá. Respiración microbiana, acá. Macroporosidad, estaba por acá también, acá. Conductividad hidráulica. Los poros irregulares y los poros elongados. Todos estos están a un nivel bueno en los suelos de vegetación natural y están contrapuestos a los suelos agrícolas. Estos son los indicadores que podemos utilizar para estimar o cualitativamente apreciar el nivel de los servicios ecosistémicos, de todos los servicios ecosistémicos que puede brindar el suelo. Bueno, esto es un libro que producimos hace unos años atrás, donde un poco todo lo que yo les conté ahora de las experiencias locales y regionales, está compilado, pero con experiencias de todo el mundo. Ahí todo lo que es el manejo del suelo, su efecto sobre el carbono, la estructura, la erosión y muchos otros servicios ecosistémicos, está todo compilado y con experiencia. Participaron más de 140 autores en esto. Entonces es interesante para analizar. Y uno de los aspectos que no he hablado hasta ahora, porque he hablado de la ciencia y del manejo, pero hay una parte que es muy importante y eso surgió sobre todo de las discusiones que tuvimos entre los autores, es que en muchos casos nosotros sabemos muy bien qué es lo que hay que hacer para mejorar los servicios ecosistémicos que nos puede ofrecer el suelo. Pero hay barreras culturales, hay barreras sociales, hay barreras económicas, pero más que nada hay falta de incentivos y de políticas para implementar esas prácticas que sabemos que existen. Y por eso digo, acá tenemos los beneficios, los servicios ecosistémicos que queremos tener y que necesitamos como sociedad que nos brinda el suelo. Y sabemos
que estas son las prácticas que las favorecen. Entonces, ¿por qué no pensar en pagos o incentivos, políticas que favorezcan la implementación de estas prácticas, con el resultado de obtener estos servicios ecosistémicos? Porque eso nos beneficia como sociedad. Yo creo que ese es un tema donde nosotros todos tenemos que tener por ahí más conciencia de que esto no se va a cambiar hasta que no hay un cambio en las políticas y que no hay un cambio en la percepción de qué es la producción agropecuaria en relación a la sociedad. Acá para esto hay siempre un problema de cómo se monitorea esto, pero como vimos recién, ya tenemos muchos indicadores que sabemos que se relacionan con estos servicios ecosistémicos y que podían implementarse. Y esto va a la última, que digo, nosotros tenemos que tener un rol mucho más activo, digamos, nosotros estamos en eso. Generamos nuevos conocimientos y conceptos para la comprensión de estos sistemas. Y trabajamos muchísimo en el desarrollo de nuevas prácticas agronómicas. Pero esto nos falta. Nosotros tenemos que intervenir en mayor medida en la definición y ejecución de políticas públicas que son basadas en este conocimiento. Porque por ahora las decisiones que se toman sobre la adopción de determinadas prácticas son regidas solamente por cuestiones de conveniencia económica momentánea. No hay políticas. Y yo creo que este es nuestro rol y nuestra responsabilidad social de intervenir en mayor medida en la definición y promoción de políticas públicas que mejoren el nivel de los servicios ecosistémicos que brindan los suelos. Y bueno, y en ese marco también creo que nos cabe otra tarea, es de informar al público en general. El público en general tiene muy poco conocimiento sobre la complejidad de los sistemas y el contexto en que se desarrollan esas prácticas agronómicas. Entonces, es otro mensaje que quiero hacer llegar a ustedes. Bueno, y con esto termino y muchas gracias por la paciencia porque creo que fue suficientemente largo. Bueno, muchas gracias. Acá tienen mis mails, cualquier duda, escríbame. Bueno, muchas gracias por la presentación. No sé si hay preguntas, yo te he hecho llegar los comentarios y preguntas que iban surgiendo durante el chat. Acá están lloviendo las felicitaciones y los agradecimientos por la presentación. Así que bueno, si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, que quiera abrir el micrófono y preguntar, lo vamos haciendo obviamente de a uno. No, solamente un comentario con respecto a una de las primeras preguntas que hubo, que no la hice yo, sino que la hizo alguien, y yo posteé ahí una bibliografía que es una tesis doctoral de la UBA de hace 6, 7 años. Justamente se trata de cultivos de cobertura, y esta persona los llama cultivos de servicios. Justamente es la discusión, si se llaman o no cultivos de servicios. Y es recomendable leer la introducción, porque ella hace toda una elaboración filosófica de por qué los llamas cultivos de servicios. Y nada más que un tema de nomenclatura, pero es muy interesante ver esa parte porque ella fundamenta por qué al aportar los distintos cultivos, tiene análisis de cultivos de 6, 7 años de efectos acumulados de distintas especies, todos cultivos de cobertura,
y analiza raíces, analiza microorganismos y biodiversidad. Y justamente por el aporte que hacen a la materia orgánica, a la biodiversidad, ella los denomina cultivo de servicio. Es una discusión si está bien o está mal. Lo que sí es interesante ver este artículo, que ahora está publicado, para entender por qué puede o no puede llamarse cultivo de servicio. Y el otro comentario es con respecto a la depresión de él, que porque ve el paisaje todo uniforme, y en realidad yo no me deprimiría, porque en realidad la Pampa siempre fue así. Ustedes saben que hay en la Pampa indicios de que hay en alguna época geológica pasada, hace 15.000 o 20.000 años, eran todos pastizales naturales de gramíneas. Y los indicios que tenemos hoy en día son los fitolitos que están en los suelos. Los fitolitos son las acículas que están en estas plantas que quedan en el suelo y como son silíceas no se degradan. Y eso es el indicio de que ha sido todo muy uniforme, muy monótono, y eso no va a cambiar. Es muy difícil que logremos un ordenamiento del paisaje para tener un servicio ecosistémico de tipo cultural que lo cambie. Es muy difícil. Es muy distinta la situación en Europa, porque bueno, Europa tiene un 90% de los ingresos económicos por la industria y puede subvencionar la agricultura y ordenar la agricultura como se le ocurre. Argentina, indudablemente, depende de la producción agropecuaria y hay que producir. No tenemos mucho margen para ordenar el territorio, sino que usarlo para lograr ingresos. Entonces creo que el beneficio cultural del productor local es el dólar que le entra y no tanto el paisaje que ve. Alberto Afolta quiere preguntar. A ver. Yo estoy en el norte de Santa Fe, nosotros trabajamos en la Facultad de Esperanza y ahí estamos junto a Silvi Moff, que por ahí nos asesora, y Oscar Sí, sí. Sí, nosotros nos comentan para poder, o sea, el gran tema es que los suelos generalmente ya están degradados en cierto modo y perdidos de estructura. Entonces, para poder recuperarlo, y esa pérdida de estructura también está dada por las pérdidas de cationes, ¿no es cierto? Entonces Silvia lo que propone es un shock, le llama así, donde proponen, o sea, varias prácticas, y se pueden hacer todas, son las mejores, pero hacer un paratil o algo que pueda romper un poco en la parte de abajo, que generalmente siempre se hace un piso arado, ¿no es cierto? Quería aprovechar para hacer una consulta, ya que habilité el audio, me gustaría dar un poco un contexto. Bueno, acá trabajamos también bastante con los cultivos de cobertura, servicios, sin entrar en lo que se planteaba hace rato, supongo que era la tesis de Priscila Pinto. Y bueno, uno de los aspectos que estamos viendo, que bueno, está documentado en la bibliografía, por ejemplo, cuando se hacen leguminosas, y semillosas u otras, en relación sin entrar por ahí en la cuantificación, la dinámica del microorganismo, pero lo que tiene que ver con la dinámica y la liberación del nitrógeno. Nosotros muchas veces aquí en los ambientes se hace vicia, se seca alrededor de septiembre y 3 a 4 meses después se siembra el maíz. Inclusive con buenas vicias igual se detectan problemas de que el nitrógeno no ha sido liberado o se ha liberado antes y se ha lixiviado, porque hay normalmente en muchas situaciones hay inclusive rendimientos menores que en los barbechos químicos. Me gustaría si se podía dar un marco, digamos, cómo es la dinámica o las variables por ahí para caracterizar esos procesos, porque aquí en el norte justamente avanza la vicia sobre el maíz, pero por ahora en la respuesta inmediata no se capitaliza, digamos, desde el nitrógeno. Claro, ¿sabés qué pasa, Salvador? Es que ustedes que ya están en una zona donde por ahí las temperaturas, cuando las secas en septiembre ya son más altas, la vicia se debe mineralizar rapidísimo. Entonces, es lo que llaman, digamos, los técnicos siempre nos hablan de la importancia de la sincronización.
Es decir, que lo que tenemos que manejar es la condición o la rapidez con la cual el residuo se mineraliza y libera nitrógeno, para que ese nitrógeno no se pierda antes de que el cultivo principal lo pueda usar. Eso, digamos, esa cuestión de sincronizar la oferta y la demanda de nitrógeno es bastante complejo, porque son varios los factores que hay que tener en cuenta, y en realidad, en teoría, uno puede saber que cuanto más nitrógeno tiene el residuo, más rápido se mineraliza. Cuanto más altas son las temperaturas, más rápida es la mineralización. Entonces, el peligro en una condición donde vos tenés una vicia que se cae en septiembre o principio de octubre, en un clima cálido, lo más probable es que para cuando el maíz tenga raíces, este nitrógeno ya se le exhibió por fuera de la zona de raíces del maíz. Ese es el tema. Entonces, ustedes no pueden usar vicia sola. Ustedes lo que tienen que usar es vicia con alguna gramínea que por ahí retarda un poco la velocidad de mineralización, o incluso usar gramínea sola o con muy poca proporción de vicia, ¿sí? Como para retardar la velocidad de mineralización y hacerlo más sincronizado con la demanda del maíz. Pero eso hay que experimentarlo, eso lo tienen que estudiar ustedes con diferentes proporciones de gramínea y leguminosa en el cultivo de cobertura, y medir qué pasa con el perfil de nitratos en el suelo una vez que secan el cultivo de cobertura. Más no le puedo decir. Bien, bien, muchas gracias, muy clarito, y bueno, de hecho estamos trabajando en esa línea. Sí. Las mezclas, proporciones de mezcla y la cuantificación. Tal cual. Y es la proporción, vos tenés que mirar la proporción que, digamos, la oferta relativa de carbono y nitrógeno, y por ahí aumentar la cantidad de biomasa total, porque fíjate que la vicia te da poca biomasa y se mineraliza muy, muy rápido. Sí, ¿qué tal? Yo avisaba que perdí la conectividad acá, pero Sí. si la contestaron está bien, yo después lo veo en el... No sé si contestaron o no, digamos, yo... No, porque ni terminaste de explicar qué querías. Claro. Bueno, presentan esa serie de prácticas como posibles para recuperar la estructura, ¿no es cierto? Para TIL, para romper la parte de abajo, sí, el piso arado, por ejemplo. Una enmienda cálcica, cultivos de servicio y lo último, enmiendas orgánicas como de gallina o de estiércol de animal. Como un shock de varias cosas como para recuperar. No sé si yo lo que voy es si solamente con raíces o también es necesario todas estas cosas como para darle de comer. No, a veces, digamos, el tema es, y sobre todo en los suelos de ustedes, ahí en el norte de Santa Fe, donde tienen, digamos, horizontes vérticos, tienen bivérticos muy cercanos a la superficie. El problema de esto es que en muchos casos los cultivos no se pueden desarrollar porque tienen restricciones físicas tremendas. Y la restricción física no es tanto por la resistencia, digamos, por la fuerza del suelo, porque son arcillas expandentes, digamos, no tienen problema, pero es por la falta de oxígeno. La planta llega a esa profundidad y no tiene oxígeno disponible porque es tan arcilloso y está en la napa cercana que no puede crecer. Está bien, ahí hay que combinar varias cosas, y sobre todo yo creo que nosotros lo que tenemos que tener claro es que tenemos que tener el conocimiento teórico, los conceptos, saber cuáles son los procesos sobre los cuales queremos actuar, y no tener solamente recetas.
¿no? Sí. O decir, suponete que no podemos usar subsolador o herramientas mecánicas. En algunos casos está justificado porque es que identificamos cuál es la limitante y sobre todo en el tiempo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero para que lo otro después pueda funcionar? Por eso digo, me parece muy bien y me parece muy bien ese tipo de análisis, de decir, acá tenemos un problema que con raíces solo no lo podemos resolver, porque las raíces llegan ahí y se mueven, ¿no? Es Sí. por ahí, por ese tema. Sí, en general lo plantean en la provincia de Santa Fe y sobre todo ellos trabajan mucho en la zona centro, ¿no es cierto? Yo estoy tratando de traer el concepto hacia el norte, digamos, y a implementar, Sí. pero en realidad no es Está para bien. acá, digamos, puntualmente. Sí. Sí. Pero está, me entendiste lo que te quise decir, ¿no? Vos Sí. tenés que saber por qué querés hacer y cuáles son las condiciones que necesitas para que esta práctica tenga éxito. Perfecto. Si las condiciones no están dadas, buscate otra alternativa para crearla. Sí. Exacto. Perfecto. Estamos, gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. A ver, Sí, a mí me gusta, digamos, pero, o sea, para uno, yo siempre parto de suelos que están compactados, son los agrícolas, digamos, o sea, que no son los naturales, sino que están más bien compactados. Ahí hay falta de oxígeno y con falta de oxígeno no hay microorganismo que aguante, digamos, ¿cierto? Entonces, o sea, uno debería frenarlos y ¿cuáles serían, a qué uno apuntaría primero, digamos? O sea, a un poco de todo, pero uno debería buscar cultivos que rompan, que se adapten a esas condiciones y tratar de hacer aporte de materia orgánica primero, digamos. O sea, ¿cuál sería el primer paso en suelos que arrancamos así, con suelos degradados? Eso siempre es el interrogante, digamos. ¿Cómo arrancar, digamos, o con qué arrancar? Sí, mira, yo te diría, buscate las gramíneas más resistentes como para tener raíces que puedan penetrar esas zonas compactadas. Generalmente es la forma más eficaz sí, como para empezar a mejorar la calidad del suelo. Y tenés que buscar gramíneas que son muy rústicas, digamos, y no buscar cosas exóticas. Sí, local. Buscar lo que más se adapta al clima de la zona y por ahí a las condiciones de compactación, ¿no? Digamos, no vas a hablar de poner maíz cuando tenés problemas de compactación y de anoxia, ¿no? Son esas cuestiones. Exacto, perfecto, gracias. Había otra consulta ahí de Roxana Elke, no sé si lo alcanzás a ver. Sí, degradación de suelos de ganadería de exóticos tipo vaca versus ganadería nativa como la llama. Es más sustentable la ganadería de nativos. Mira, sustentable tiene varios. Ahí se puede discutir, no sé si es sustentable. Depende de quién hables. Cuando vos estás hablando de una población, de un pueblito en el altiplano, obviamente es mucho más sustentable la ganadería de llamas. Pero vos hablas de una zona de la llanura pampeana y un pueblo en el oeste de provincia de Buenos Aires o acá en La Pampa, yo creo que no es más sustentable. Porque sustentable también tiene que garantizar que la persona que hace esa actividad pueda vivir de esa actividad. Primero, que creo que la llama acá no le gusta mucho. Y con los pastos que tenemos acá, no sé si realmente va a andar muy bien. Acá tenemos otro tipo de predadores, otro tipo de enfermedades seguramente. No sé. No son cosas que uno puede plantear de esa manera. Sustentable es como que uno tiene que saber las características de cada ambiente que permiten y qué actividades
permiten, y que por eso el concepto del servicio ecosistémico. ¿Qué servicio me ofrece cada ambiente? Cada ambiente con su tipo de suelo, con el paisaje, con la pendiente, pero también con la gente que vive ahí, porque nosotros somos parte de eso. Entonces, no puedes plantear que la ganadería con especie autóctona es más sustentable. ¿Es más sustentable en algún lugar? Puede ser, pero en otros no. Bueno, si no hay más preguntas, Elke, te agradecemos muchísimo la exposición. Les agradecemos muchísimo a todos los presentes. Hemos estado durante toda la exposición con más de 100 participantes. Les agradecemos la presencia, la participación, los aportes. Así que si no hay más, a ver, hay una pregunta acá. Sí, Última de Eric. y vamos cerrando, si te parece, Elke. Sí, Eric pregunta qué impacto pueden tener los microorganismos que se aportan con los efluentes. Por lo general el impacto va a ser bueno, porque son los mismos organismos que viven en el suelo, así que, digamos, impacto negativo no tiene. No creo, como yo contesté anteriormente, no creo que sea necesario aportar microorganismos al suelo, porque están ahí, hay que activarlos, digamos, hay que crear las condiciones para que puedan vivir y proliferar. Pero obviamente malo no es. Además, los mismos microorganismos son también fuente de sustrato, porque es biomasa. Vamos cerrando acá. Muchas gracias, Elke. No, gracias a ustedes por estar, la verdad, muy bien. Me dio muchísima alegría verlos a ustedes todos, que no los he visto tanto tiempo. Gracias a todos ustedes por haber estado estas dos horitas 40 acá conectados. Sí. Así que, bueno, le volvemos a agradecer y así que, bueno, en nombre de la Facultad de Agronomía les agradecemos y, bueno, hasta pronto.